Hace muchos años, cuando he empezado la carrera de biología, me enteré de una de las cosas más interesantes, que teníamos en Bolivia un delfín de río. Para mí fue un shock, ¿no? Porque un delfín en un país mediterráneo donde estamos al centro de Sudamérica, debe ser como que una cosa bien importante y todo el mundo debe saber. Entonces empecé a preguntar a la gente alrededor, ¿sabes que existen los delfines de río en Bolivia? Y la respuesta siempre era negativa. Alguno que otro me decía, sí, creo que hay en el Beni, lo llaman bufeo y todo eso. Entonces como que me pareció increíble, empecé a buscar y me doy cuenta que el único trabajo científico que se había realizado sobre esta especie era en 1969 por un suizo. Entonces, es decir, no sabíamos nada sobre esta especie. En ese momento he decidido empezar a estudiar, empezar a investigar y conocer más sobre la vida de este animal tan increíble. Y a medida que iba estudiando y aprendiendo sobre el animal, me di cuenta de cosas bien interesantes, ¿no? Una de las primeras cosas es que es color rosado, ¿no? Vive adaptado todo el cuerpo para vivir en este medio acuático, en ríos y lagunas de nuestro territorio. Es increíble. Entonces seguía investigando y luego surgen otras preguntas, ¿no? Dices, esta apariencia tan peculiar, un hocico largo, ¿cómo puede conseguir su alimento en estos ríos, que es totalmente oscuro? Seguramente él va y busca como con palitos de dientes y logra conseguir su alimentación. Entonces empezaron a surgir más y más preguntas. Otra de las cosas muy fascinantes era, ¿qué es lo que pasa con ese animal? De repente tiene una frente muy abultada que se llama melón y eso le sirve para moverse y tiene un sistema de comunicación como un radar, por ejemplo, para que le permite meterse entre los bosques inundados, empezar a nadar por ahí y comunicarse, ¿no? La madre y la cría. ¿Cómo es posible que una madre y la cría pueda comunicarse en esas aguas tan turbias? Y empiezan a surgir más y más preguntas fascinantes y la gente, por suerte, a lo largo del tiempo ha empezado a darse cuenta que teníamos esta maravilla. Y es así que el bufeo ha sido declarado, por ejemplo, Patrimonio Nacional de Bolivia en 2008. Posteriormente ha sido declarado Patrimonio Departamental del Departamento del Beni y también Patrimonio como símbolo de la ciudad de Trinidad. Entonces uno dice, pucha, este animal tiene tanto título, es tan patrimonial, debe ser uno de los animales más conocidos en Bolivia y debe ser uno de los más protegidos. Sin embargo, no, las amenazas que tiene esta especie es la misma que está sufriendo toda nuestra fauna, todas nuestras amenazas, y solamente voy a resaltar algunas. Una de las amenazas más terribles que tenemos es la contaminación, tanto de la basura, contaminación y destrucción del hábitat. El tema de la basura es tan recurrente y escuchamos en las noticias, salen en las redes sociales, cómo el plástico se está convirtiendo en una amenaza a toda nuestra fauna, tanto a aves como mamíferos. Y sí, efectivamente, esa foto es tomada en uno de nuestros ríos, en el río Ibare, donde estudiamos. Y pueden ver la cantidad de basura, de plásticos, donde la gente utiliza. Es una amenaza muy grande. Otra amenaza que tenemos con el bufeo, la más fuerte de las amenazas, que es la destrucción del hábitat. Miles y miles de hectáreas en este momento de bosque están siendo transformados en monocultivos, donde existen quemas, chaqueos. Ahora, en este mismo momento que estoy hablando, nuestros bosques se están quemando, ¿no? Tenemos hectáreas y hectáreas, uno sobrevuela y son nubes y nubes que estamos destrozando nuestra biodiversidad. Y esto indirectamente también queda y afecta a los bufeos. ¿Los afecta de qué forma? Que empiezan a tener todos estos sistemas de agroindustriales, empiezan a verter químicos, pesticidas, herbicidas a nuestros ríos. Todos estos sistemas agroindustriales, miles y miles de hectáreas, necesitan agua y empiezan a desviar canales de río, ¿no? Para empezar a regar estos sistemas. Luego tenemos que tienen herbicidas, plaguicidas, pesticidas que son arrojados directamente a los campos, al río mismo. Y por otro lado, la gran cantidad de caminos que se desvían para empezar a llegar a estas zonas tan grandes. En esta imagen satelital que todos conocemos, es en el departamento de Santa Cruz, podemos ver que el 2011 más o menos, pueden ver las áreas verdes eran bosques. Imagínense, todo es bosque y las líneas más blancas son zonas con cultivos actualmente.
Y podemos ver que todavía quedaban, ¿no? Unos años más tarde, esto ha crecido, ha aumentado de una forma muy, muy dramática y vemos que se ha perdido mucho bosque. Y finalmente está la siguiente imagen del 2017, vemos que esto ha crecido mucho más. No sé en qué estado está, no he querido ver más, pero se dan cuenta, estamos perdiendo nuestros bosques a unas tasas alarmantes, estamos perdiendo recursos hídricos y esto afecta terriblemente al delfín de río. Otra de las amenazas que tiene, por ejemplo, es que muchos de estos animales quedan atrapados en las redes de pescadores, donde generalmente las crías y juveniles van a morir porque no saben cómo escapar, no tienen la experiencia suficiente, o a veces los pescadores los ayudan o bien llegan muy tarde y no pueden colaborarlos, entonces lastimosamente fallecen y es una tasa alta de mortalidad. Otra amenaza también es que en algunos casos muy raros la gente está empezando a matarlos para utilizarlos como carnada, los pescadores de la zona. Entonces, todas estas amenazas que estamos viendo nos hacen pensar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué una especie está tan vulnerable? ¿Qué es lo que de repente sucede? Y encima tenemos otra nueva amenaza que son los efectos del cambio climático, que no sabemos realmente cómo va. Bueno, hay modelos que nos muestran que en el Amazonas va a ser muy negativo, digamos, pero tenemos sequías y demás. Entonces, tanta amenaza nos hace preguntar qué podemos hacer, qué alternativas podemos dar de conservación para esta especie. Entonces, como venimos trabajando tantos años, con mi equipo hemos empezado a ver, y una de estas alternativas en la que hoy quiero hablar justamente es el ecoturismo y las buenas prácticas. Es un turismo responsable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos promoviendo con el turismo responsable? Es que las especies, las empresas que están vinculadas empiecen a trabajar con este tema. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Como les decía, hay un constante conflicto entre las poblaciones y los bufeos. Porque, como les explicaba, quedan en las redes, algunos pescadores creen que son competencia por eso, entonces tenemos que mitigar. Y una de las formas en estas dos áreas era justamente el turismo. Para esto hemos ubicado dos áreas de Bolivia, que son bien interesantes, que es el área protegida municipal Ibarema-Moré y el área Pampas del Yacuma, las dos en el Beni, porque la mayor cantidad de población del bufeo están en estos ríos y en este departamento. Lo que queremos hacer, y hemos empezado ya a trabajar hace algunos años, es primero reunirnos con las autoridades y hemos diseñado una serie de actividades y materiales con los cuales podemos empezar a trabajar con los pescadores, ¿no? Hemos creado un libro, por ejemplo, es justamente para las buenas prácticas de la observación de bufeos, en la cual damos como directrices. Se ha trabajado también con otros materiales y se está trabajando con autoridades, con gente vinculada al turismo. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Uno de los puntos focales es brindar alternativas económicas. Y entre estas alternativas económicas tenemos que es generar ingresos para los pobladores de la zona. Y estos ingresos pueden ser directos, ¿no? Los directos son cuando llega el turista, se aloja en un hotel, agarran, toman un tour por la zona, o bien los beneficios indirectos, que son la señora que va a vender el refresco por allí, el taxista que lleva del aeropuerto hasta el hotel. Entonces, todo esto se va creando un interés en la gente y se da cuenta que los bufeos sí les podrían dar un beneficio económico. Y todo esto siempre bajo la filosofía de que tienen que estar dentro de la filosofía de observación de bufeos. Y esta filosofía es que sea un uso no letal, no queremos promover cacería ni nada de eso con el animal, que sea un uso sostenible, que esto pueda generar la oportunidad de que futuras generaciones puedan verlos, y finalmente es que perturbación mínima. Muchas veces en un área de ríos en época seca se baja tanto el agua que los delfines tienen que competir por espacio con botes, entonces todo esto tenemos que tratar de ordenarnos y todo eso. ¿Qué es lo que buscamos? Estamos buscando ordenar al turismo, tener un área turística donde los guías, operadores, la gente que va trabajando con eso, sea muy, muy responsable, que dé educación de la naturaleza de primera calidad, que la gente sea capaz de distinguir las amenazas reales, sea capaz de ver un bufeo y evitar perturbarlo. Entonces, todo esto es un trabajo que requiere educación principalmente. Entonces, ¿qué es lo que promovemos?
estamos promoviendo que un bufeo vivo vale más que 1000 muertos. Y esto es lógico. Ha habido un estudio en Colombia en el cual mostraban que en una comunidad de pescadores, un bufeo muerto les daba de retribución entre 25 a 50 dólares al pescador, porque mataba al bufeo y lograba conseguir esa cantidad de peces como carnada. Sin embargo, con actividades de ecoturismo se ha visto que a la zona empiezan a llegar miles y cientos de miles de dólares justamente por ver a una especie única. Nosotros tenemos una especie única, es endémica de nuestro país y esa es lo mejor que podemos tener. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? O sea, yo les pido e invito a todos ustedes, por ejemplo, que conozcamos más del bufeo, ¿no? Nuestra forma de actuar y de conservarlos a estos animales pueden ser directamente desde nuestra casa, o sea, podemos hacer acciones diferentes desde ahora. Ustedes pueden ir, aprender más de la especie, entender más sobre su lugar de vida, ir a conocer nuestras maravillas que tenemos en estas áreas protegidas. Entonces, y además en esta forma ustedes están promoviendo la observación de los bufeos. Para contarles, nosotros en estos últimos años hemos creado mucho material también. Hemos empezado a dar charlas en las comunidades ribereñas, a los pobladores, con autoridades, como les comentaba anteriormente. Entonces la gente va aprendiendo y cuando uno va aprendiendo, le toma un poco más de cariño. Lo mismo ha pasado con los operadores de turismo. Hemos hecho talleres en los cuales se les ha enseñado el rol biológico de cada uno de estos, se les ha mostrado que no es una amenaza, se les ha enseñado cosas que nosotros también estamos en la obligación de aprender. Y se ha generado un compromiso y ellos están de acuerdo en que tienen que apoyar y es parte de nuestra riqueza. También nosotros hemos trabajado con niños, hemos creado material de niños y se les está dando clases y charlas y todo eso a los niños que viven en las comunidades, a niños en áreas rurales, porque estos niños son las futuras autoridades, los que van a tomar decisiones. Esos niños son los futuros pescadores, son los futuros guías de turismo. Entonces tenemos que hacerles recuperar lo que estamos perdiendo, que es ese amor por la naturaleza. También les pido a ustedes que empiecen a aprender un poco más, ¿no? Ese es lo que más, es uno de los mensajes que les damos. No podemos hacer muchas de las actividades si no es con el apoyo de ustedes, con su conocimiento y con esto, ¿no? Finalmente, quiero contarles que lo que buscamos en esta zona es que sean certificadas a nivel internacional. Es decir, un turista agarre y diga, ¿dónde hay lugares donde puedo ver bufeos, ¿no? Y son un lugar donde hay buenas prácticas, no los matan, donde es muy responsable. Entonces queremos resaltar esta zona, queremos que Bolivia salga nuevamente con cosas positivas dentro de esto, que tanta amenaza, tanto problema que tenemos a nivel ambiental cambie y se muestre que somos un país muy, muy responsable. Y para concluir, quiero recordarles, ¿no? El bufeo es nuestro patrimonio, es un patrimonio nacional, es parte de nuestra herencia que estamos dejando a las futuras generaciones. Entonces es nuestra obligación como bolivianos que empecemos a aprender mucho más sobre la especie, empecemos a cuidarla y protegerla, es nuestro patrimonio. Y qué mejor que un día de aquí a las siguientes generaciones, los nietos de sus nietos, eventualmente tengan lo que tenemos ahora, ¿no? El privilegio de vivir en un mundo con los delfines de río. Muchas gracias.